Cuando llegué a mi casa, encontré todas mis cosas tiradas en el jardín. Mi nuera apareció y dijo: decidimos hacer limpieza general. Esas cosas viejas ya no sirven para nada. La miré a los ojos y respondí con calma: entonces yo también voy a limpiar lo que ya no me sirve. Saqué mi celular. Era momento de demostrar quién mandaba realmente. Jamás olvidaré ese instante, ese preciso segundo en que mi vida se partió en dos. Acababa de regresar de Phoenix. Había enterrado a mi hermana menor, Graciela, después de verla sufrir durante 6 meses por el cáncer. Aún llevaba puesto el vestido negro del funeral, pegado a mi piel. Todavía olía a tierra húmeda y a flores marchitas. Todavía escuchaba los sollozos de mis sobrinos despidiéndose de su madre. Regresé devastada. Regresé con el alma rota. Regresé necesitando un abrazo, una taza de té caliente, una palabra amable de mi hijo, Roberto. Pero lo que encontré fue silencio. Abrí el portón de mi casa. Bueno, de la casa, por esa casa de 2 pisos con jardín al frente que compré yo misma después de trabajar 40 años limpiando oficinas. Esa casa que pinté de amarillo pálido porque siempre soñé con un hogar alegre. Esa casa que le regalé a mi hijo hace 3 años cuando se casó con Daniela, porque una madre siempre quiere ver a sus hijos establecidos. Y ahí estaban, todas mis cosas tiradas en el jardín, como si fueran basura. Mi ropa, mis zapatos, las fotografías de mi difunto esposo, el chal tejido a mano que mi abuela me regaló antes de morir, los certificados escolares de mis hijos cuando eran pequeños, todo, absolutamente todo, amontonado junto a las bugambilias que yo misma había plantado. Me quedé paralizada, el bolso se me cayó de las manos. ¿Qué? Susurré, sintiendo que el aire se me escapaba del pecho. Y entonces apareció ella. Daniela salió de por mí por casa con una sonrisa en la cara. Llevaba un vestido nuevo, de esos que cuestan por lo menos 3,000 pesos, el cabello recién peinado, las uñas perfectas, el maquillaje impecable. Parecía recién salida de un salón de belleza mientras yo acababa de volver de enterrar a mi hermana. «Ay, suegra, qué bueno que ya regresó», dijo con esa voz dulce y falsa que siempre usaba conmigo. Decidimos hacer una limpieza profunda en la casa. Ya sabe, todas esas cosas viejas ocupaban mucho espacio, y pues, ya no sirven. La miré. Mis manos temblaban. ¿Cosas viejas?, repetí lentamente. Daniela, esas son mis pertenencias. Ahí están los álbumes de fotos de mis hijos, mis documentos personales, la ropa de... Sí, ya sé, me interrumpió, moviendo la mano como si espantara una mosca. Pero necesitábamos el espacio de su cuarto. Vamos a convertirlo en el cuarto del bebé. No le contó Roberto que tengo 3 meses de embarazo. Sentí un golpe en el estómago. ¿Embarazada? Y me enteraba, así, después de ver mis cosas tiradas en la calle. Daniela, yo necesito hablar con Roberto, alcancé a decir, con la voz quebrada. Está trabajando, suegra, llega tarde, pero no se preocupe, le dejamos un espacio. Venga, le enseño. Me tomó del brazo con esa falsa familiaridad que tanto me irritaba. Me llevó hasta el fondo de la casa, al pequeño cuarto de servicio donde antes guardábamos las herramientas y los costales de cemento. Abrió la puerta. ¡Tarán! Aquí puede quedarse. Lo limpiamos un poquito. Pusimos una cama plegable. Es chiquito, pero suficiente. Eso sí, le pedimos que sea discreta. Con el bebé en camino, no queremos estrés ni gente que estorbe. Miré ese cuarto. No tenía más de 2 metros por 2 metros. Olía a humedad. La única ventana daba a un callejón oscuro. La cama plegable tenía un colchón delgado y manchado. Algo dentro de mí se rompió, pero algo más profundo, se encendió. La miré a los ojos. Daniela seguía sonriendo, esperando que agachara la cabeza, que aceptara, que dijera, gracias por dejarme un rincón en la casa que yo compré. En cambio, respiré hondo. ¿Sabes qué, Daniela?, le dije con una calma que no sabía que tenía. Tienes razón. Es hora de limpiar, una limpieza profunda, de todo lo que ya no me sirve. Su sonrisa vaciló por un segundo. Saqué mi celular del bolsillo. Busqué un número que tenía guardado desde hacía años. El licenciado Méndez, mi abogado. ¿Qué hace?, preguntó Daniela,
con la dulzura falsa desaparecida de su voz. Limpiando, respondí. Exactamente lo que sugeriste. Marqué el número. Escuché el tono de llamada, y mientras esperaba, la miré directamente a los ojos. Por primera vez en 3 años, no desvié la mirada, porque en ese momento comprendí algo. Yo había entregado esa casa por amor, pero nunca, jamás, había regalado mi dignidad, y estaban a punto de descubrir quién mandaba realmente. El licenciado Méndez contestó al tercer timbrazo. ¿Inmaculada? ¿Qué pasó? Su voz sonaba preocupada. Sabía que acababa de enterrar a mi hermana. Licenciado, necesito verlo mañana por la mañana. Es urgente, dije sin apartar la vista de Daniela. Ella había perdido por completo su sonrisa falsa. Ahora me miraba con los ojos entrecerrados, calculadora, peligrosa. ¿Está bien?, preguntó el abogado. No, pero lo estaré, respondí, y colgué. Daniela cruzó los brazos. No sé qué está planeando, suegra, pero le recuerdo que esta casa es de Roberto, y yo soy su esposa, así que si quiere quedarse aquí, va a tener que seguir nuestras reglas. Apreté los dientes. Quise gritarle que yo había comprado esa casa con el sudor de 40 años, limpiando los baños de otras personas. Que cada ladrillo de esas paredes llevaba mi sacrificio. Que Roberto apenas tenía 25 años cuando se la regalé, sin pedirle ni un solo peso a cambio. Pero no dije nada, porque en mis 67 años de vida había aprendido algo. Las palabras sin poder son solo ruido. Y yo primero necesitaba recuperar mi poder. Está bien, dije simplemente. Me quedaré en el cuarto de servicio. Daniela parpadeó, sorprendida. Creo que esperaba una pelea, un drama. Esperaba verme llorar o suplicarle. Ah, qué bueno, me alegra que lo entienda, dijo, recuperando algo de su compostura. Y otra cosa, ya no hay espacio en el refrigerador para sus cosas, así que tendrá que comprar su propia comida y guardarla en su cuarto. Tampoco podemos estar compartiendo la cocina a todas horas. El doctor dice que debo evitar el estrés. Asentí despacio. Claro, no hay problema. Perfecto. Pues entonces, bienvenida a su nuevo espacio, dijo, y entró en la casa moviendo las caderas, como si acabara de ganar una batalla. Me quedé sola en aquel cuartito. Cerré la puerta y solo. Entonces me permití llorar. Lloré por mi hermana Graciela. Lloré por mi esposo, muerto hacía ya 10 años. Lloré por la mujer que había sido, fuerte, trabajadora, orgullosa. Lloré por mi hijo, por Roberto, aquel que alguna vez me abrazó y me dijo, «Mamá, eres mi heroína». Cuando había cambiado todo. Me senté en esa cama plegable que olía a humedad. Miré a mi alrededor. Las paredes tenían manchas de moho. El foco colgaba de un cable pelado. Ni siquiera había un clavo para colgar la ropa. Pero entonces recordé algo. Recordé a mi madre, que había criado a 5 hijos sola después de que mi padre nos abandonara. Recordé cómo nos decía, «Hijas, una mujer no es fuerte por lo que tiene, sino por lo que es capaz de reconstruir cuando se lo quitan todo». Me limpié las lágrimas. Saqué mi celular y empecé a tomar fotos del cuarto, de mis pertenencias tiradas en el jardín, de todo. Porque si la vida me había enseñado algo, es que la verdad siempre necesita pruebas. Esa noche, Roberto llegó después de las 11. Escuché su coche estacionarse, escuché voces, escuché la risa aguda de Daniela. Esperé. Pensé que vendría a verme, que tocaría la puerta del cuarto de servicio, que me preguntaría cómo estaba después del funeral de mi hermana, pero no vino. A medianoche, cuando ya no aguanté más, salí del cuarto. Caminé descalza por el pasillo de mi casa, sintiendo las losetas frías bajo mis pies. Toqué la puerta de la recámara principal. Roberto, llamé suavemente. Silencio. «Hijo, necesito hablar contigo». La puerta se entreabrió apenas unos centímetros. Mi hijo asomó la cabeza. Se veía cansado, con ojeras, más delgado que la última vez que lo había visto. «Mamá, es tarde», susurró. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?», repetí, sintiendo cómo se me quebraba la voz. «Roberto, tiraron todas mis cosas al jardín. Me metieron al cuarto de servicio y ni siquiera me. Dijiste que Daniela está embarazada». Él bajó la mirada. «Mamá, yo iba a decírtelo,
pero estabas en Phoenix con la tía Graciela y... Acabo de enterrar a mi hermana, Roberto. Acabo de despedirme de la única familia que me quedaba de mi generación, y vuelvo a casa para descubrir que me tratan como basura. No es personal, mamá dijo, frotándose los ojos. Solo necesitamos el espacio. Con el bebé en camino, las cosas tienen que cambiar. ¿Cambiar? Lo miré incrédula. Roberto, yo compré esta casa. Te la regalé porque pensé que querrías tenerme cerca, que seríamos una familia, y lo somos, mamá. Pero Daniela está estresada. El embarazo ha sido difícil. El doctor dice que no debemos alterarla. ¿Y yo? Pregunté. Contenía acceso a los estados de cuenta del banco porque Roberto me había dado una tarjeta de débito para emergencias, pero nunca la había usado. Solo revisaba los movimientos de vez en cuando. Y ahora, al verlos, todos juntos, la realidad me golpeó como un puñetazo. 120,000 pesos en enero. Remodelación de la sala. 130,000 en febrero. Muebles nuevos. Casi 80,000 en marzo, sin descripción. 110,000 en abril. Viaje a Miami. 90,000 en mayo. Gastos varios. 100,000 en junio. Decoración. 130,000 en julio, sin explicación. 140,000 en agosto. Gastos del bebé. Empecé a sumar mentalmente. Era difícil, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el lápiz. Más de 700,000 pesos. Casi la mitad de 1,5 millones en 8 meses. ¿De dónde había salido ese dinero? Roberto ganaba bien como ingeniero, unos 60,000 pesos al mes. Pero después de pagar servicios, comida y gasolina, no quedaba tanto. Definitivamente no lo suficiente para gastar más de 80,000 pesos mensuales en lujos. Entonces recordé algo que me heló la sangre. Cuando le regalé la casa a Roberto, también le dejé acceso a una cuenta de ahorros que había mantenido por años. Era el dinero de mi liquidación cuando me jubilé, más los ahorros que había reunido con tanto esfuerzo. Casi 1,000,000 de pesos. Le había dicho, hijo, esto es para emergencias, para que nunca te falte nada. Con las manos temblorosas, busqué entre mis papeles hasta que encontré el último estado de cuenta de esa cuenta de ahorro. Lo abrí, y mi mundo se derrumbó. Saldo actual, 145,000 pesos. De 1,000,000, solo quedaban 140,000. Sentí que todo me daba vueltas. Tuve que sentarme en el piso, apoyándome en la pared húmeda, intentando respirar. Más de 800,000 pesos desaparecidos en menos de un año. Y yo sin saberlo, porque había estado cuidando a mi hermana enferma en Phoenix, porque confié en mi hijo, porque jamás imaginé que pudieran hacerme algo así. Pero el dinero no era lo peor. Lo peor fue darme cuenta de que me habían usado, que me habían sacado de mi propia casa, que me habían quitado mi espacio, que me habían humillado con el mismo dinero que yo les había dado. Me levanté del suelo. Las piernas me temblaban, pero caminé hasta la ventana del cuartito. Afuera, en el callejón oscuro, se veía la luz de la cocina de mi vecina, doña Lucía. Ella siempre se levantaba temprano para preparar panecitos y venderlos al amanecer. Una mujer mayor como yo, viuda como yo, trabajadora toda su vida para sacar adelante a sus hijos. Y en ese momento, necesitaba hablar con alguien. Me puse una bata sobre la pijama y salí despacio, sin hacer ruido. Crucé los pocos metros que separaban mi casa de la suya y toqué suavemente la puerta de su cocina. ¿Quién es?, preguntó la voz de doña Lucía. Soy yo, Lucía, Inmaculada. La puerta se abrió de inmediato. Doña Lucía me miró con preocupación. Sabía que acababa de regresar del funeral. «Ay, hija, ¿qué haces despierta a estas horas? Pasa, pasa». Entré en su pequeña cocina cálida. Olía a masa fresca, a comal caliente, a café recién colado. Olía a hogar, a lo que mi casa solía oler. «¿Café?», me ofreció, sirviéndome una taza sin esperar respuesta. Me senté en su mesa de madera gastada y entonces ya no pude contenerme. Las lágrimas comenzaron a caer. «Lucía», susurré, «necesito que me diga la verdad. ¿Ha visto algo raro en mi casa estos meses?». Ella se sentó frente a mí y tomó mis manos entre las suyas, ásperas por el trabajo. «No quería decirte nada, hija, porque estabas cuidando a tu hermana enferma. Pero sí, he visto cosas». «¿Qué cosas?».
Pregunté con la voz apenas audible. Doña Lucía suspiró profundamente. Tu nuera, Daniela. Ella no trabaja, ¿verdad? No. Roberto dice que no necesita trabajar, que gana suficiente. Pues hija, esa muchacha cambia de coche cada 2 semanas. No es el mismo. He visto uno rojo, uno blanco y uno gris. Y las bolsas que saca del coche son de esas tiendas caras del centro comercial, de las que cuestan miles de pesos. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Y Roberto, lo veo salir muy temprano y regresar muy tarde. Se ve cansado, hija. Muy cansado y flaco, como si no estuviera comiendo bien. ¿Algo más?, pregunté. Doña Lucía dudó. Luego habló en voz baja, como quien comparte un secreto doloroso. El otro día los vi vender tus muebles. Los viejos, los que tenías en la sala, los tallados de madera. Unos muchachos llegaron en una camioneta y se los llevaron. Tu nuera estaba ahí, sonriendo, contando billetes. La taza de café se me cayó de las manos, se hizo pedazos en el suelo. Esos muebles, maldita sea, eran la herencia de mi madre. Muebles con más de 70 años. Muebles que mi abuela había traído desde Veracruz cuando se mudó a la ciudad. Muebles que valían una fortuna, no por el dinero, sino por la historia. Y Daniela los había vendido como si fueran basura. ¿Hace cuánto fue eso?, pregunté con voz muerta. Hace 2 semanas, hija, cuando tú estabas en Phoenix. Guardé silencio. Doña Lucía se levantó para barrer los pedazos de la taza, pero apenas la escuchaba. En mi cabeza, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. El dinero desaparecido, los gastos excesivos, los muebles vendidos, mi ropa tirada en el jardín, el cuarto de servicio. Daniela no solo me estaba echando de mi casa, estaba borrándome, borrando mi historia, mis recuerdos, mi existencia. Y mi hijo, mi propio hijo, se lo estaba permitiendo. Regresé al cuarto de servicio cuando apenas empezaba a clarear. Me senté en la cama plegable con los estados de cuenta y mi cuaderno sobre las piernas, y tomé una decisión. Si ellos querían jugar así, yo también jugaría, pero con mis propias reglas. Porque no sabían algo muy importante. No sabían que la casa seguía a mi nombre. Roberto nunca había hecho el trámite oficial para cambiar la propiedad. Solo le había dado permiso verbal para usarla. No sabían que yo tenía documentos de absolutamente todo. Y no sabían que la mujer sentada en ese cuartito miserable ya no era la misma que había llegado el día anterior. Esa mujer estaba rota, pero de sus cenizas estaba naciendo algo nuevo, algo más fuerte, algo peligroso. Cuando el sol terminó de salir, ya tenía un plan. Y juro que ni en sus peores pesadillas podían imaginar lo que estaba a punto de hacerles. A las 9 en punto de la mañana, estaba tocando la puerta del despacho del licenciado Méndez. Me había aseado en el lavadero del patio, porque Daniela había cerrado con llave el baño principal para que no usara su agua caliente. Me puse mi mejor vestido negro, el mismo del funeral, y me recogí el cabello en un chongo firme, porque había aprendido algo con los años. Cuando una va a luchar por lo que es suyo, tiene que hacerlo con dignidad. El licenciado Méndez me recibió con un abrazo largo y apretado. Inmaculada, querida, lamento mucho lo de tu hermana. Graciela era una gran mujer. Gracias, licenciado, dije, con el nudo en la garganta. Pero no vengo a hablar de eso. Vengo por otra cosa. Nos sentamos en su oficina llena de libros y diplomas. Me sirvió un vaso de agua y esperó pacientemente a que empezara. Saqué mi cuaderno, los estados de cuenta, las fotos de mis cosas tiradas en el jardín, todo, y se lo conté todo. Mientras hablaba, vi cómo el rostro del licenciado se transformaba, de preocupación a sorpresa, de sorpresa a indignación. Cuando terminé, se recargó en la silla, frotándose la barbilla. Inmaculada, esto es grave, muy grave, lo sé. ¿Tu hijo sabe que tienes acceso a esos estados de cuenta? Él me dio la tarjeta hace años, pero creo que lo olvidó. Nunca la usé. El abogado asintió despacio, pensando, de acuerdo. Vamos por partes. Primero, la casa. ¿Tienes la escritura? Sí, aquí está, respondí, sacando el documento de mi bolsa. Lo había cuidado como un tesoro. Él lo revisó con atención, pasando cada hoja con mirada experta.
Y entonces sonrió. No era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de una estratega. Inmaculada. ¿Sabes lo que tenemos aquí? ¿Qué? La escritura sigue 100% a tu nombre. Roberto nunca hizo el cambio de propietario ante notario. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Pero se la regalé. Sí, pero legalmente, un regalo de inmueble requiere un acto formal ante notario. Tú solo le diste permiso de vivir ahí. Le diste lo que en derecho se llama comodato. Básicamente, le prestaste la casa, pero sigue siendo tuya. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que puedes revocar ese permiso cuando quieras. Es tu propiedad. Legalmente, ellos son tus inquilinos, sin contrato, sin derechos de posesión permanente. Me quedé callada, procesando la información. ¿Y el dinero? Pregunté. Los más de 700,000 pesos que desaparecieron. El abogado revisó los estados de cuenta con gesto serio. Aquí hay algo interesante. Mira estas transferencias. Muchas se hicieron con firma electrónica. ¿Tú las autorizaste? No, jamás. Y Roberto tiene acceso completo a la cuenta. Sí, porque se la di cuando le presté la casa. Quería que tuviera un respaldo económico. ¿Firmaste algún documento que lo hiciera cotitular de la cuenta? Pensé con cuidado. No. Solo tiene una tarjeta adicional, pero la cuenta está a mi nombre. El licenciado Méndez entrelazó las manos sobre el escritorio. Inmaculada, esto es delicado. Si Roberto hizo esas transferencias sin tu autorización explícita, puede considerarse administración fraudulenta. Técnicamente, es fraude familiar. Las palabras me cayeron como piedras. Fraude. Mi propio hijo. No quiero meterlo a la cárcel, licenciado, dije rápido. Solo quiero que las cosas sean justas, y lo serán. Pero necesitas recuperar tu poder de negociación. Para eso, debemos movernos. Sacó una libreta y empezó a escribir. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, hoy mismo cambiaremos todas las contraseñas de tus cuentas. Solo tú tendrás acceso. Asentí. Segundo, haremos un inventario oficial de todo lo que había en la casa cuando se la diste a Roberto, incluyendo los muebles antiguos que vendieron. Vas a denunciar formalmente la venta no autorizada de tu propiedad. ¿Puedo hacerlo?, pregunté. Claro que sí, porque nunca quitaste tu nombre de la escritura. Legalmente, todo lo que había en esa casa seguía siendo tuyo. Sentí que la fuerza regresaba a mi cuerpo. Tercero, notificaremos formalmente a Roberto que debe desocupar la propiedad en 30 días, o, en su defecto, firmar un contrato de arrendamiento con renta mensual y cláusulas muy claras. ¿Renta?, pregunté sorprendida. ¿A mi propio hijo? El abogado me miró con esos ojos sabios que habían visto 1000 casos como el mío. Inmaculada, tu hijo te echó de tu casa, te metió en un cuarto de servicio, gastó tu dinero sin permiso y vendió los muebles de tu madre. ¿De verdad crees que mereces seguir viviendo ahí gratis? Tenía razón, completamente. ¿Y si se niega?, pregunté. Entonces iniciaremos el proceso de desalojo. Y créeme, con las pruebas que tienes, un juez fallará a tu favor en menos de 3 meses. Miré por la ventana del despacho. Afuera, la Ciudad de México seguía su ritmo. Autos, vendedores, gente apurada rumbo al trabajo. Y ahí estaba yo, a punto de cambiar por completo el rumbo de mi vida. ¿Algo más?, dijo el abogado, sacándome de mis pensamientos. ¿Tienes otros bienes, propiedades o cuentas?, pensé. Sí, tengo un pequeño departamento en la colonia obrera. Era de mi esposo. Lo hemos rentado por años. ¿Cuánto cobras de renta? Unos 30,000 pesos al mes. ¿Y ese dinero a qué cuenta llega? A una diferente. Una que abrí hace tiempo para los gastos de mantenimiento del departamento. Roberto no sabe de esa cuenta. El licenciado Méndez sonrió ampliamente. Perfecto. Entonces tienes ingresos propios. Eso lo cambia todo. Significa que puedes vivir de manera independiente si decides no volver a esa casa. La idea me golpeó como un rayo. Vivir sola a mis 67 años, después de toda una vida cuidando de los demás. Licenciado Méndez, no sé si pueda, dije, bajando la voz. Inmaculada me interrumpió con tono firme, pero amable. ¿Qué quieres? De verdad, en el fondo de tu corazón, ¿qué quieres? Me quedé en silencio.
¿Qué quería? Quería que mi hijo me pidiera perdón. Quería que me tratara con el respeto que merecía. Quería recuperar mi casa, mi espacio, mi dignidad. Pero más que nada, quería que entendieran que no era una carga, que no era un mueble viejo que podían sacar al jardín, que no era una molestia de la que podían deshacerse. Yo era Inmaculada Salazar, viuda de Rodríguez. Una mujer que había trabajado 40 años sin descanso, una madre que crió sola a 3 hijos después de enviudar, una mujer que merecía respeto. Quiero justicia, dije al fin. Quiero que aprendan que no se puede tratar así a las personas, y mucho menos a una madre. El licenciado Méndez asintió. Entonces eso mismo vamos a darte. Pero Inmaculada, necesito que estés preparada. Esto va a doler. Habrá lágrimas, gritos, súplicas. Roberto va a intentar hacerte sentir culpable. Daniela va a inventar historias. Van a decir que eres una mala madre, que eres egoísta, que estás loca. Eso ya lo dicen, susurré. Sí, pero ahora será peor, porque ahora vas a defenderte. Y cuando te defiendes, la gente muestra su verdadero rostro. Respiré hondo. Estoy lista. Segura. Pensé en los muebles de mi madre vendidos como basura, en el dinero desaparecido, en el cuarto húmedo y oscuro donde dormía, en la puerta que mi hijo me cerró en la cara. Sí, respondí con voz firme. Estoy segura. Entonces empecemos, dijo el abogado. Salí del despacho del licenciado 3 horas después. En mi bolso llevaba nuevos documentos, contraseñas cambiadas, un plan de acción detallado y algo más importante: esperanza. Caminé por las calles del centro con paso firme. Me compré un café y un pan dulce en una panadería. Me senté en una banca del parque y comí tranquila, mirando pasar a la gente. Y por primera vez en semanas, sonreí. Porque ellos pensaban que me habían derrotado, pensaban que me habían roto, pensaban que iba a agachar la cabeza y aceptar mi destino como una mujer vieja e invisible. Pero estaban muy, muy equivocados. No era una mujer vencida, era una mujer preparándose para la guerra, y no tenían ni idea de lo que se les venía encima. Roberto y Daniela estaban a punto de recibir la sorpresa de sus vidas, y yo iba a estar ahí para verlo todo. Regresé a la casa alrededor de las 6 de la tarde. Llevaba 3 bolsas del supermercado. Había comprado lo necesario para cocinar en el cuarto de servicio: una parrilla eléctrica pequeña, platos desechables, una ollita, algunos víveres básicos. Si querían que viviera como inquilina, lo haría, pero con dignidad. Apenas entré, escuché voces en la sala. Muchas voces. Me asomé con cuidado. Daniela estaba ahí, arreglada como de revista, con un vestido rosa pálido que debió costar miles de pesos. A su lado estaban sus padres, el señor Armenta, un hombre corpulento con bigote y aire de superioridad, y doña Beatriz, una mujer delgada y elegante que siempre me miraba como si yo fuera algo pegado a la suela de su zapato. Roberto también estaba ahí, con camisa y pantalón de vestir, incómodo, jalándose el cuello del saco como si lo ahorcara. «¡Mamá!», exclamó Daniela, con esa voz cantarina y falsa. «Qué bueno que llegó». Preparé una cena familiar. Mis papás querían entender mejor nuestra situación, como si yo fuera un problema que había que resolver. «Buenas noches», saludé brevemente, intentando seguir hacia el cuarto. «Ay, no», dijo Daniela, acercándose y tomándome del brazo con firmeza. «Ya preparé todo. Sería grosero que no nos acompañe. Además, tenemos que hablar de cosas importantes». No tuve opción. Me senté en la mesa del comedor. Mi mesa, la misma que había comprado hace 15 años en un mercado de antigüedades. Daniela sirvió la cena con una sonrisa perfecta: pollo al chipotle, arroz rojo, ensalada. Todo se veía delicioso. Todo olía a hogar. Pero el ambiente estaba tenso, como una cuerda de guitarra a punto de romperse. «Señora Inmaculada», empezó el señor Armenta, limpiándose la boca con una servilleta. «Mi hija me ha comentado que ha habido algunos malentendidos últimamente». «¿Malentendidos?», repetí, midiendo cada palabra. «Sí, bueno», intervino doña Beatriz con su voz cortante. «Daniela me dice que usted se ha sentido desplazada, pero tiene que entender, señora, que los jóvenes necesitan su espacio, especialmente ahora,
con el bebé en camino. Apreté los cubiertos entre los dedos. Entiendo perfectamente la necesidad de espacio, dije con calma. Lo que no entiendo es por qué mis pertenencias fueron tiradas al jardín sin consultarme. Ay, mamá, supéralo, ya dijo Daniela, haciendo un gesto exagerado con la mano. Fue una simple confusión. Ya me disculpé. Mentira. Nunca se había disculpado. Y respecto al cuarto, añadió el señor Armenta, yo creo que es muy generoso de parte de Roberto y Daniela haberte dado un lugar. Hay muchas personas de tu edad que ni siquiera tienen eso. Personas de mi edad. Como si fuera una carga, una molestia, una limosnera agradecida por las obras. Roberto no dijo nada, solo comía en silencio, con la mirada fija en su plato. Además, añadió doña Beatriz, a tu edad deberías estar pensando en facilitarle las cosas a todos. Hay casas de retiro muy agradables, con enfermeras, actividades, gente de tu edad. ¿No sería más cómodo? Ahí estaba, la verdadera razón de esa cena. Querían convencerme de que me fuera a un asilo. Miré a Roberto. Mi hijo seguía sin levantar la vista. Roberto, dije con voz firme. ¿Qué opinas de todo esto?, pregunté finalmente. Él levantó la vista. Tenía los ojos cansados, vacíos. Mamá, solo quiero que todos estemos bien. Que haya paz. ¿Paz?, repetí. ¿Me pides paz mientras planean mandarme a un asilo? No es un asilo, mamá, intervino Daniela rápidamente. Son residencias de retiro de lujo, con jardines, con... No estoy interesada, la interrumpí. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. El señor Armenta carraspeó incómodo. Señora Inmaculada, entiendo que esto le resulta difícil, pero debe ser realista. Roberto y Daniela están formando su familia, y usted, bueno, ya cumplió su ciclo, ya crió a sus hijos. Ahora es tiempo de que ellos vivan su vida. Cada palabra era una bofetada, pero lo peor estaba por venir. Y sobre el tema económico, añadió doña Beatriz, con tono de quien habla de negocios, Daniela mencionó que hubo algunas confusiones con las cuentas del banco. Ahí estaba, la verdadera razón de la cena. Se habían dado cuenta de que ya no podían sacar dinero. No hubo ninguna confusión, dije con voz clara. Simplemente cambié las contraseñas de mis cuentas, como debía hacerlo desde el principio. Daniela soltó los cubiertos con un estrépito teatral. ¿Lo ves, Roberto? Te dije que tu mamá estaba actuando raro. ¿Por qué hiciste eso, mamá? Ese dinero es para la familia. Ese dinero es mío, respondí, sintiendo que la sangre me hervía. Dinero que ahorré durante 40 años. Dinero que ustedes gastaron sin mi permiso. Más de 700,000 pesos en 8 meses. ¿En qué lo gastaste, Daniela? El rostro de Daniela se volvió blanco, luego rojo, luego morado. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo a qué? A pedir cuentas de mi propio dinero. A preguntar por qué vendiste los muebles de mi madre sin mi autorización. A cuestionar por qué me trataron como basura cuando regresé del funeral de mi hermana. Mamá, por favor. Roberto también se levantó, extendiendo las manos. No hagas esto. No frente a ellos. ¿No frente a ellos?, repetí incrédula. ¿Te preocupa la apariencia, Roberto? Ellos vinieron aquí para convencerme de que me vaya a un asilo, y tú te preocupas por las apariencias. El señor Armenta golpeó la mesa con el puño. Señora, está siendo muy grosera. Venimos como familia a buscar una solución civilizada. ¿Civilizada? Solté una risa amarga. ¿Es civilizado tirar mis cosas al jardín? ¿Vender las pertenencias de mi madre? ¿Quitarme cientos de miles de pesos sin siquiera avisar? Ese dinero fue para la casa, gritó Daniela, ya sin una pizca de dulzura. Para mejorarla, para que valiera más. Esta casa ya vale suficiente, dije, pronunciando cada palabra con calma. Y sigue siendo mía. El silencio fue absoluto. Daniela parpadeó, confundida. ¿Qué dijiste? Que esta casa está a mi nombre. Nunca hicimos el cambio de escritura. Roberto vive aquí por mi permiso. Un permiso que puedo revocar cuando quiera. Vi cómo el color se le escapaba del rostro a Daniela, cómo el señor Armenta y doña Beatriz se miraban con pánico, cómo Roberto se desplomaba en la silla, con la hiela, cabeza entre las manos. No, no puede ser, susurró Daniela. Roberto me dijo que la casa era suya. Me lo prometió antes de casarnos. Pues te mintió, dije fríamente. O simplemente nunca hizo el trámite. El hecho es que esta casa es legalmente mía.
Cada ladrillo, cada ventana, cada centímetro. Daniela se giró hacia Roberto como una fiera. Dime que no es cierto. Roberto, dime que esta vieja loca está mintiendo. Roberto levantó lentamente la cabeza. Tenía los ojos húmedos. Es verdad, murmuró. Nunca terminé el trámite. Pensé que no era urgente. Que mamá nunca. ¿Nunca qué? Gritó Daniela. ¿Nunca me enteraría? ¿Nunca reclamaría lo suyo? Tú me dijiste que esta casa era tuya. Me casé contigo porque dijiste que tenías patrimonio. Y ahí estaba. La verdad desnuda. Daniela no se había casado con mi hijo por amor. Se había casado por la casa. Por mi casa. Doña Beatriz se levantó indignada. Esto es inaceptable. Armenta, vámonos. No pienso quedarme aquí a escuchar estas acusaciones. No son acusaciones, dije con calma. Son hechos. Y tengo documentos que prueban todo. El señor Armenta me señaló con el dedo. Usted es una mala madre. Una verdadera madre no le haría esto a su hijo. Esas palabras dolieron. Dolieron más de lo que quería admitir. Pero no iba a permitir que me lastimaran otra vez. Una verdadera madre enseña a sus hijos a respetar, a valorar, a ser honestos. Y yo hice todo eso. Si Roberto no lo aprendió, no es mi culpa, es la suya. Me giré y caminé hacia el cuarto de servicio. Detrás de mí escuché el caos. Daniela llorando histérica, doña Beatriz gritando insultos, el señor Armenta exigiendo explicaciones, Roberto intentando calmarlos. Cerré la puerta y me recargué en ella, temblando. Había sido la confrontación más dura de mi vida, pero también la más necesaria. Y apenas era el comienzo. Esa noche, cerca de las 11, escuché golpes violentos en la puerta del cuarto. «Mamá, abre, tenemos que hablar». Era Roberto. No abrí. «Mamá, por favor. Daniela está muy alterada. El doctor dijo que no debe estresarse por el bebé». Tampoco respondí. «¿Qué quieres que haga? ¿Que me arrodille? ¿Que llore? Dime qué quieres y lo haré. Pero por favor, no nos quites la casa». Abrí la puerta de golpe. Roberto estaba hecho un desastre. El cabello revuelto, los ojos rojos, la camisa arrugada. Y por primera vez no sentí lástima. Sentí decepción. «Roberto», dije con voz serena, «voy a decirte algo, y quiero que escuches con atención. Nunca quise quitarte nada. Te di esta casa por amor. Te di mi dinero por generosidad. Te di mi espacio por familia. Lo sé, mamá, lo sé. Pero me trataste como basura. Me humillaste. Me robaste. Me mentiste. Y cuando regresé destrozada del funeral de mi hermana, me echaste a la calle. Fue un error de Daniela. Yo no sabía que... Sabías. Levanté la voz. Sabías y no hiciste nada. Grité, con la voz temblando entre furia y desilusión. Cerraste la puerta en mi cara. Dijiste que ella era tu prioridad. Dijiste que debía entenderlo. Es mi esposa, mamá. Tengo que apoyarla. ¿Y yo qué soy entonces? ¿Basura? ¿Una carga de la que había que deshacerse? Roberto cayó de rodillas frente a mí. «Perdóname», sollozaba. «Perdóname, mamá. Fui un cobarde. Fui un mal hijo. Pero te lo ruego, no nos dejes en la calle». Lo miré ahí, de rodillas, llorando. Y algo dentro de mí se rompió, pero no de dolor. Se rompió de claridad. Ese ya no era mi niño. Era un hombre que había tomado sus decisiones, y ahora debía vivir con las consecuencias. «No voy a dejarte en la calle», dije al fin. «Pero las cosas van a cambiar, y mucho. Mañana vendrás conmigo a la oficina del licenciado Méndez, y vamos a firmar un contrato con reglas claras». «Lo que digas, mamá. Lo que digas», asintió desesperado. «Y Daniela va a devolver cada peso que gastó de mi dinero. Si no lo hace ella, lo harás tú. Pero se devolverá todo». Roberto asintió rápidamente. «Sí, sí, lo que sea. Ahora vete. Estoy cansada». Se levantó despacio. Antes de salir, me miró con los ojos tristes, como un cachorro golpeado. «¿Me odias, mamá?». La pregunta me tomó por sorpresa. «No, Roberto», respondí con tristeza. «No te odio, pero ya no te reconozco. El hijo que yo crié jamás me habría hecho esto». Cerré la puerta, y por primera vez en días, dormí profundamente, porque sabía que había ganado la primera batalla. Pero la guerra apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Roberto y yo fuimos a la oficina del licenciado Méndez.
Y lo que ocurrió ahí cambió todo para siempre. Roberto llegó puntual, pero no venía solo. Daniela lo acompañaba, aferrada a su brazo como una garrapata. Llevaba gafas oscuras, que cubrían la mitad de su cara, y un pañuelo en la mano, lista para el drama. Al verme sentada en la sala de espera, Daniela se detuvo en seco. Ahí está, susurró, pero lo bastante fuerte para que la oyera. Es el despacho de mi abogado. Daniela, respondió Roberto con voz cansada. El licenciado Méndez nos recibió en su oficina con su habitual seriedad profesional. Buenos días, señora Inmaculada, señor Roberto, señora Daniela. Siéntense, por favor. Nos acomodamos. Daniela no dejaba de mirar alrededor, nerviosa, como un animal acorralado buscando salida. Bien, empezó el abogado. Los he citado porque hay asuntos legales que debemos resolver formalmente. Colocó una copia de la escritura de la casa sobre el escritorio. Como pueden ver aquí, la propiedad ubicada en la calle Bugambilias número 247 está registrada al 100% a nombre de la señora Inmaculada Salazar, viuda de Rodríguez. No hay otro propietario. Daniela se quitó las gafas de golpe. Eso es imposible. Roberto me dijo que... Lo que Roberto le haya dicho no cambia los hechos, la interrumpió el abogado con tono firme. Legalmente, la única dueña es la señora Inmaculada. Ustedes viven ahí por un permiso verbal, lo que en derecho se llama comodato. Pero soy su nuera. Esa también es mi casa, insistió Daniela, elevando la voz. No, Daniela, dije despacio, ni un centímetro de esa propiedad está a tu nombre. La vi ponerse pálida, los nudillos blancos de tanto apretar el pañuelo. ¿Es cierto eso?, le preguntó a Roberto con voz temblorosa. Mi hijo bajó la cabeza. Sí. ¿Y cuándo pensabas decírmelo?, gritó ella. Tú me prometiste que esta casa era tuya. Pensé que arreglaríamos los papeles después de la boda, pero con el trabajo y... No me interesan tus excusas, chilló Daniela, poniéndose de pie. Tú me mentiste. Me dijiste que tenías casa, que tenías patrimonio. Daniela, por favor, cálmate, suplicó Roberto. Piensa en el bebé. ¿El bebé?, rió con sarcasmo. Claro, el bebé que va a nacer en una casa que ni siquiera es tuya. El licenciado Méndez golpeó suavemente el escritorio. Por favor, siéntese, señora. Aún hay más asuntos que tratar. Daniela volvió a su asiento, respirando agitadamente. Segundo punto, continuó el abogado. Los retiros no autorizados de las cuentas bancarias de la señora Inmaculada. Colocó sobre la mesa los estados de cuenta. En los últimos 8 meses se han retirado un total de 740,000 pesos. La señora Inmaculada nunca autorizó esas transacciones. Yo no saqué ese dinero. Se defendió Roberto enseguida. Yo solo... Las transferencias se hicieron con la tarjeta a su nombre, intervino el abogado. Legalmente, eso lo hace responsable. Fue Daniela quien usó la tarjeta, se la mira nociante. ¿Presté? Porque me dijo que... ¿Qué?, lo interrumpió Daniela, con los ojos desorbitados. ¿Ahora me vas a echar la culpa a mí? Tú fuiste quien compró los muebles nuevos, quien organizó el viaje a Miami, quien gastó 120,000 pesos en ropa. Porque tú me dijiste que teníamos dinero, que mi mamá nos había dado todo eso. Dije que nos lo había prestado, no regalado. Verlos pelear, así debería haberme dado satisfacción. Pero solo sentí tristeza. Basta, dije con voz firme. Los dos se callaron al instante. No me importa quién gastó el dinero. Ambos son responsables. Y ese dinero será devuelto. Todo. Hasta el último peso. Mamá, no tenemos 700,000 pesos, dijo Roberto desesperado. Mi sueldo apenas alcanza para... Entonces lo pagarás en mensualidades, con intereses, dijo el licenciado Méndez. Haré un plan de pagos formal. ¿Intereses? Daniela soltó una carcajada histérica. ¿Vas a cobrarle intereses a tu propio hijo? Voy a cobrarle intereses a quien me robó el dinero, respondí con firmeza. Sí, no fue robo, era dinero de la familia, era mi dinero de jubilación, dije, sintiendo cómo la voz se me quebraba. Dinero que gané limpiando baños y oficinas durante 40 años. Dinero que iba a usar para mis gastos médicos cuando fuera mayor. Y ustedes lo gastaron en viajes y ropa.
Daniela abrió la boca, pero no logró articular palabra. «Hay otro asunto», continuó el licenciado. «Los muebles antiguos, que se vendieron sin autorización. Según la señora Inmaculada, eran piezas con más de 70 años, una herencia familiar. ¿Por cuánto los vendieron?» Silencio absoluto. «¿Por cuánto?», repetí. Roberto tragó saliva. «Por 27,000 pesos». Sentí que el mundo se detenía. «¿27,000?», susurré. «Vendiste los muebles de mi madre. Madera tallada a mano. Piezas de caoba que valían más de 200,000 pesos. Por 27,000. El comprador dijo que eran muy viejos, que necesitaban restauración», murmuró Roberto. «Porque eran antigüedades», exploté, poniéndome de pie. «Por eso valían tanto. Esos muebles eran la última herencia que me quedaba de mi madre». «Mamá, ¿qué importa ya?», dijo Daniela con fastidio. «Eran solo muebles viejos». Algo dentro de mí se quebró, pero no de tristeza, sino de furia. Me acerqué a Daniela lentamente. Ella se echó hacia atrás, asustada. «¿Solo muebles viejos?», repetí con voz baja, peligrosa. «¿Solo muebles viejos?». Mi abuela trajo ese mobiliario desde Veracruz en 1952, en un camión de carga. Mi madre los limpiaba cada domingo después de misa. En esa mesa le enseñé a leer a Roberto. Ahí cenamos juntos durante 30 años. Yo no sabía», balbuceó Daniela. «No sabías porque nunca preguntaste», respondí. «Porque para ti todo lo que no es nuevo y caro no vale nada. Igual que yo. Una mujer vieja, inútil, una carga de la que había que deshacerse. Eso no es cierto». Saqué mi celular y les mostré las fotos que había tomado el día que regresé del funeral. «Miren, vean esto, mis cosas tiradas en el jardín. Mis fotos, mi ropa, los recuerdos de mi esposo muerto, todo, como basura». Daniela miró las fotos y se puso pálida. «Yo pensé que eran cosas que ya no usabas. ¿Y por eso las tiraste sin preguntarme, sin esperar a que volviera del funeral de mi hermana? Necesitábamos espacio para el bebé». «Tenías toda la casa», grité. «Una casa de 2 pisos con 4 recámaras. ¿Por qué necesitabas mi cuarto? ¿Por qué necesitabas humillarme?». Daniela se cubrió el rostro con las manos y empezó a llorar. Pero ya no me conmovía. Había visto demasiado. Había sufrido demasiado. «Licenciado Méndez», dije volviéndome hacia él, «quiero que salgan de mi casa. Quiero iniciar el proceso de desalojo». «No», gritó Roberto, poniéndose de pie. «Mamá, por favor, no podemos irnos. No tenemos a dónde. Daniela está embarazada. Debiste pensar en eso antes de tratarme como lo hiciste». «Señora Inmaculada», intervino el abogado. «Legalmente puedo iniciar el desalojo hoy mismo. Tienen 30 días para desocupar la propiedad». «Eso nos dejaría en la calle», sollozó Daniela. «Con un bebé en camino. ¿Qué clase de abuela es usted?». Esas palabras me golpearon como un puñal. ¿Qué clase de abuela era yo? Una que lo había perdido todo. Una traicionada. Una cansada de ser pisoteada. Pero al mirarla bien, vi algo distinto. Miedo. Un miedo real, profundo. Vi a una mujer joven y tonta. Sí, pero que estaba embarazada, que iba a traer al mundo a mi nieto. Suspiré hondo. «No voy a dejarlos en la calle», dije finalmente. «Pero esto es lo que va a pasar. Van a firmar un contrato de arrendamiento formal. Van a pagar renta. 20,000 pesos al mes. Y me van a devolver los 740,000 pesos en pagos de 20,000 pesos mensuales durante 4 años. Y si fallan un solo mes, los desalojaré sin dudar». «¿20,000 de renta más 20,000 de deuda?», exclamó Roberto. «No podremos pagarlo. Entonces Daniela tendrá que trabajar, como el resto del mundo». Yo trabajé hasta el 8º mes de embarazo limpiando pisos de rodillas, así que no me den excusas. Daniela me miró con puro odio. «Te vas a arrepentir», susurró. «Cuando nazca tu nieto, no lo conocerás. No te dejaremos acercarte. Vas a morir sola y amargada». Sus palabras dolieron. Sí, pero ya no me dominaban. «Si esa es mi cruz, la cargaré», respondí. «Pero nunca volveré a ser esclava en mi propia casa». El licenciado Méndez preparó los documentos ahí mismo. Roberto los firmó con las manos temblorosas.
Daniela se negó al principio, pero Roberto la obligó. Al salir del despacho, se subieron a su coche sin dirigirnos la palabra. Yo me quedé en la banqueta, respirando el aire fresco de la mañana. Había ganado, pero no me sentía victoriosa. Me sentía vacía, destrozada, porque había recuperado mi casa, pero había perdido a mi hijo, y no sabía si algún día podría perdonarme por eso. Pero la historia no terminó ahí. 3 días después, algo ocurrió que volvió a cambiarlo todo. Y esta vez, fue peor de lo que jamás imaginé. 3 días después de firmar el contrato, desperté en el cuarto de servicio con un dolor en el pecho que no era normal. No era tristeza, era algo físico, real, aterrador. Una presión que me apretaba el corazón como si alguien lo exprimiera con las manos. Intenté levantarme, pero las piernas no me respondían. No podía respirar. El cuarto empezó a dar vueltas. ¡Ayuda!, susurré, pero la voz apenas me salía. Golpeé la pared para que alguien me oyera. 1, 2 veces. A la tercera, el brazo se me cayó inerte. Todo se volvió negro. Desperté en una cama de hospital. Las luces fluorescentes me lastimaban los ojos. Un pitido constante salía de la máquina a mi lado. Sentí una aguja en el brazo, conectada a una bolsa de suero. Ya despertó, escuché una voz femenina. Una enfermera se acercó para revisarme, tomándome la presión y el pulso. «¿Cómo se siente, señora Inmaculada?» ¿Qué pasó?», alcancé a decir con voz ronca. Tuvo un pequeño infarto. Su vecina la encontró inconsciente y llamó a la ambulancia. Tuvo mucha suerte de sobrevivir. Doña Lucía, mi ángel guardián. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? 8 horas, respondió la enfermera. Ya notificamos a su familia. 2 de sus hijos están afuera, me dijo la enfermera. Llegaron hace 1 hora desde Monterrey y Guadalajara. ¿2 hijos? ¿Roberto?, pregunté. La enfermera dudó un instante. A su hijo Roberto se le siguieme. Notificó hace 7 horas. No ha venido. Esas palabras dolieron más que el infarto. Mi hijo, el que vivía a 20 minutos del hospital, no había venido. Pero mis otros hijos, Mariana y Jorge, que vivían a cientos de kilómetros, habían dejado todo para llegar. Quiero verlos, dije. Claro, solo un momento. El doctor dice que debe evitar emociones fuertes. La enfermera salió y segundos después, ellos irrumpieron como 2 huracanes. Mariana, mi hija de en medio, de 38 años, abogada, siempre tan seria y organizada, pero ahora, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Jorge, el más pequeño, 35 años, ingeniero como Roberto, pero con un corazón completamente distinto, el cabello despeinado, la camisa abotonada al revés, como si se hubiera vestido corriendo. «Mamá». Mariana corrió hacia mí y me abrazó con cuidado, como si yo fuera de cristal. «Gracias a Dios. Pensamos que te habíamos perdido». Jorge tomó mi mano libre y la apretó con fuerza. «¿Qué pasó, mamá?» «Doña Lucía nos llamó llorando, diciendo que te encontró desmayada en el suelo». No quise preocuparlos, susurré. «¿Preocuparnos?». Mariana se secó las lágrimas con rabia. «Casi te mueres, mamá. El doctor dice que fue un milagro que doña Lucía te encontrara a tiempo». 10 minutos más y... No terminó la frase. No hacía falta. «Pero no entendemos», dijo Jorge, sentándose al borde de la cama. «El doctor dice que esto fue por estrés extremo». «¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto estrés?». Los miré. Mis hijos, tan distintos de Roberto en tantas cosas, y les conté todo. Les hablé de mi regreso del funeral, de mis cosas tiradas en el jardín, del cuarto de servicio, de Daniela, del dinero desaparecido, de los muebles vendidos, de todo. Mientras hablaba, vi cómo sus rostros cambiaban, de preocupación a incredulidad, de incredulidad a horror, y de horror a pura furia. «¿Qué?», gritó Mariana, poniéndose de pie. «¿Roberto hizo qué? Voy a matarlo». Jorge también se levantó. «Voy a ir ahora mismo. Y voy a...». «Jorge». «No». Lo detuve con la poca fuerza que me quedaba. «Ya está todo arreglado. Firmamos un contrato con el licenciado Méndez». «¿El licenciado Méndez sabe de esto?», preguntó Mariana. «Sí.
Me está ayudando. Mariana sacó su celular de inmediato. Voy a llamarlo ahora mismo. Espera. Intenté detenerla, pero ya estaba marcando. Esperamos. 1, 2, 3 tonos. Buzón de voz. Mariana volvió a intentar. Otra vez buzón. Está rechazando mis llamadas, dijo con voz peligrosa. Ese maldito cobarde está rechazando mis llamadas. Jorge también intentó. El mismo resultado. Mamá, dijo Mariana, guardando el celular con movimientos bruscos. Cuando salgas de aquí, te vienes. Conmigo a Monterrey. No puedo. Sí puedes. Y lo harás. No voy a dejarte seguir viviendo en esas condiciones. Ya no vivo en el cuarto de servicio, dije. Renté un pequeño departamento con el dinero de la renta del edificio en la zona industrial vieja. ¿Qué edificio?, preguntó Jorge, confundido. Uno que heredé de su padre. Lo hemos rentado por años. No sabían por qué siempre guardé ese dinero para emergencias. Mis hijos se miraron entre sí. Mamá, dijo Jorge lentamente, ¿cuántos secretos más tienes? No son secretos, respondí. Son precauciones. Una aprende a cuidarse cuando enviuda. Mariana volvió a sentarse junto a mí y me tomó las manos entre las suyas. Mamá, escúchame bien. Roberto no tiene derecho a tratarte así. No me importa si es mi hermano. Lo que hizo es imperdonable. Está casado, dije en voz baja. Tiene que elegir a su esposa. Elegir a su esposa no. Significa humillar a su madre, explotó Jorge. Yo también estoy casado, mamá. Tengo 2 hijos. Y Andrea jamás me pediría que te tratara así. Nunca. Y si lo hiciera, continuó, sin dudar, entonces no sería la mujer con la que quiero estar. Una buena esposa no te obliga a elegir entre ella y tu familia. Una buena esposa integra, no destruye. Esas palabras me hicieron llorar. Porque Jorge tenía razón. Una buena pareja no te hace renunciar a los tuyos. Mamá, dijo Mariana con voz firme, quiero que entiendas algo. Tú nos diste todo. Trabajaste hasta romperte para que pudiéramos estudiar. Pagaste nuestras universidades. Nos ayudaste cuando lo necesitábamos. Ahora nos toca a nosotros cuidarte. No quiero ser una carga, susurré. No eres una carga, gritó Mariana. Eres nuestra madre. Y el simple hecho de que creas que podrías ser una carga me parte el alma. Jorge se acercó y nos abrazó a podrida memoria. Las 2. Mamá, cuando salgas de aquí, vamos a arreglar todo. Voy a hablar con Roberto personalmente. Y si no cambia, si no se arrodilla a pedirte perdón, también dejaré de considerarlo mi hermano. No quiero que se peleen por mí. No es por ti, mamá, dijo Jorge. Es por lo que está bien. Y lo que Roberto hizo está mal. En ese momento entró el doctor, un hombre mayor, de lentes y rostro serio. Familia Salazar. Necesito hablar con ustedes sobre la condición de la señora Inmaculada. Todos nos tensamos. El infarto fue leve, pero causado por estrés agudo y prolongado. La presión de su madre estaba en niveles peligrosos. Si no hacemos cambios drásticos en su estilo de vida, el próximo no será leve. Será un infarto completo y probablemente fatal. Las palabras cayeron como piedras. ¿Qué necesita?, preguntó Mariana enseguida. Primero, eliminar por completo las fuentes de estrés. Segundo, medicación diaria para controlar la presión arterial. Tercero, terapia psicológica, porque el daño no es solo físico, también emocional. Y cuarto, una red de apoyo real, una familia que la cuide, no que la destruya. Jorge y Mariana asintieron. Lo tendrá todo, dijo Jorge. Tiene mi palabra. El doctor me miró directamente. Señora Inmaculada, ¿qué es lo que más le está causando estrés en este momento? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en Roberto, en Daniela, en el cuarto de servicio, en los muebles vendidos, en la humillación. Mi hijo mayor, dije al fin, y la situación con él. Entonces, por prescripción médica, dijo el doctor, le recomiendo cortar contacto con esa situación, al menos por 3 meses. Necesita sanar, me dijo el doctor, y no puede hacerlo si sigue dejándose herir. Aquellas palabras fueron como una liberación. Un médico me estaba dando permiso de alejarme, de cuidarme, de poner límites sin sentir culpa. Lo haré, respondí con voz suave. Mariana apretó mi mano. Y estaremos contigo en cada paso, mamá. Salí del hospital 2 días después.
Mariana se quedó conmigo en un hotel cercano. Jorge tuvo que regresar a Guadalajara por trabajo, pero llamaba 3 veces al día. Roberto jamás apareció. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Pero ya no esperaba nada de él, porque había comprendido algo en esa cama de hospital. Había estado buscando amor en el lugar equivocado. Roberto me había mostrado quién era realmente, y yo tenía que aceptarlo. Pero Mariana y Jorge me demostraron que no estaba sola, que todavía tenía familia, familia de verdad. Una semana después, estaba sentada en el pequeño departamento que había rentado con el dinero de las rentas. Era un lugar modesto, una habitación, una cocinita, un baño completo, pero era mío. Limpio, ordenado, en paz. Mariana me ayudó a decorarlo. Compramos plantas, cortinas nuevas, una mecedora cómoda para leer, y por primera vez en meses sentí que tenía un hogar. Tomaba café en la mesita junto a la ventana cuando sonó mi celular. Un número desconocido. Dudé antes de contestar. Bueno. Buenos días, señora Inmaculada. Habla el licenciado Méndez. Ah, licenciado. Buenos días. Tengo noticias. Roberto acaba de hacer el primer pago. 38,000 pesos, 20,000 de renta y 18,000 de la deuda. Me quedé callada, procesando. ¿De verdad? Sí. Y hay algo más. Su nuera, Daniela, consiguió trabajo en una tienda departamental, vendedora de perfumes. No pude evitar sonreír un poco. Daniela, que nunca había trabajado un solo día en su vida, ahora vendiendo perfumes. La vida tiene maneras extrañas de enseñar lecciones. Gracias por avisarme, licenciado. Hay algo más, añadió. Roberto llamó al despacho. Preguntó por usted. Dice que necesita hablar con usted. No estoy lista para eso, dije de inmediato. Lo entiendo. Solo quería que lo supiera. Colgué y me quedé mirando por la ventana. Afuera, la vida seguía. Gente caminando, niños jugando, vendedores ambulantes gritando sus ofertas. Y ahí estaba yo, viva, respirando, sanando. Había perdido mucho, pero también había recuperado algo invaluable, mi dignidad. Y nadie, jamás, volvería a quitármela. Pero Roberto no se rendiría tan fácil, y lo que hizo después me obligó a tomar la decisión más difícil de mi vida. 2 semanas después de salir del hospital, estaba regando las plantas del pequeño balcón cuando escuché golpes en la puerta, fuertes, desesperados, insistentes. «Mamá, mamá, por favor, sé que estás ahí». Era Roberto. Me quedé helada, con la regadera aún en la mano. «Mamá, tenemos que hablar. Por favor, es importante». No quería abrir. El doctor me había prohibido los disgustos. Mariana me había hecho prometer que no lo vería hasta sentirme más fuerte. Pero era mi hijo. Y por mucho que me hubiera herido, seguía siendo mi hijo. Abrí la puerta apenas una rendija. Roberto se veía destruido. Había bajado por lo menos 10 kilos. Tenía ojeras profundas. La ropa le colgaba. Parecía un fantasma. «¿Qué quieres, Roberto?», pregunté con voz neutra. «Necesito hablar contigo, por favor». 5 minutos. El doctor me prohibió situaciones de estrés. Lo sé. Doña Lucía me contó. «Mamá, no sabía que estabas tan enferma». «Lo sabías. Te avisaron 7 horas antes que a tus hermanos, y no viniste». Esas palabras lo golpearon como una bofetada. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «Daniela no me dejó ir», dijo con la voz rota. «Me dijo que era un truco tuyo, que querías manipularme, hacerte la víctima. Y le creí. Cuando quise reaccionar, ya habías salido del hospital. Y no sabía dónde encontrarte. Mariana y Jorge me encontraron sin problema. Porque son mejores hijos que yo», susurró. «Mamá, por favor, déjame pasar 5 minutos. Necesito decirte algo importante». Contra mi mejor juicio, abrí la puerta. Entró y miró alrededor del pequeño departamento. Vi vergüenza en su rostro, dolor, arrepentimiento. «Está bonito», dijo en voz baja, «pequeño, pero acogedor. Es lo que puedo pagar con la renta del edificio de tu padre». Se sentó en el sofá con cuidado, como temiendo romper algo. «Mamá, vine a decirte que tenías razón en todo». Lo miré con cautela. «Daniela me está destruyendo», continuó. «Desde que firmamos el contrato y tuvo que trabajar, se ha vuelto insoportable. Se queja todo el tiempo. Dice que todo es mi culpa.
Que le prometí una vida, y le di otra. Y tenías razón, ¿no? Dije sin emoción. Le prometiste una casa que no era tuya. Lo sé, dijo cubriéndose la cara con las manos. Lo sé, y fue mi error. Un error enorme. Pero mamá, estoy atrapado. Tengo un bebé en camino. No puedo divorciarme ahora. ¿Y eso viniste a decirme? ¿A llorar por tus problemas matrimoniales? No respiró hondo. Vine a pedirte perdón. De rodillas si es necesario. Por todo. Por tirar tus cosas. Por el cuarto de servicio. Por el dinero. Por los muebles de la abuela. Por cerrarte la puerta en la cara. Por no ir al hospital. Por ser el peor hijo del mundo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Y yo no sentí nada. Eso era lo más aterrador. Que mi propio hijo llorara frente a mí y no sintiera el impulso de consolarlo. Roberto, dije despacio. ¿Daniela sabe que estás aquí? Negó con la cabeza. Me salí mientras estaba en el trabajo. Si se entera, se vuelve loca. ¿Por qué? Porque sigue enojada contigo. Dice que arruinaste nuestras vidas, que nos quitaste todo. Solté una risa amarga. No les quité nada. Solo puse límites. Hay una gran diferencia. Lo sé, mamá. Pero ella no lo ve así. ¿Y tú cómo lo ves? Roberto levantó la mirada. Veo que perdí a mi madre por una mujer que ni siquiera me respeta, que me grita, que me culpa de todo, que me amenaza con quitarme a mi hijo si no hago lo que quiere. Entonces divórciate, dije simplemente. No puedo. Está embarazada. Roberto, yo tenía 7 meses de embarazo de Jorge cuando tu padre murió. Tuve que seguir sola. Si puedes trabajar, puedes mantener a tu hijo. Con o sin Daniela. Pero, mamá, nada de peros. O te quedas con ella y aceptas las consecuencias, o te separas y reconstruyes tu vida. Pero no puedes seguir así, destruyéndote. Y no vengas esperando que te resuelva la vida. Roberto guardó silencio largo rato. ¿Ya no me quieres, mamá?, preguntó con voz de niño. Esa pregunta me rompió el alma. Siempre te voy a querer, Roberto. Eres mi hijo. Te llevé en el vientre. Te crié. Te enseñé a caminar, a hablar, a leer. Pero ya no confío en ti. Y no sé si algún día podré hacerlo de nuevo. ¿Qué tengo que hacer?, suplicó. Dime qué tengo que hacer para recuperar tu confianza. Madurar, dije con calma. Dejar de ser un niño que espera que su madre le solucione todo. Tomar decisiones como un adulto. Defender lo correcto, aunque duela. Y si lo hago, si cambio, ¿me perdonarás? No lo sé, Roberto. Honestamente, no lo sé. Se levantó despacio del sofá. Se veía más viejo, cansado, derrotado. Entonces lo único que puedo hacer es demostrarlo con hechos, dijo finalmente, sin palabras. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. ¿Cuando nazca el bebé, vendrías a conocerlo? La pregunta me tomó por sorpresa. Si de verdad me invitan, si me tratan con respeto, si Daniela acepta mi presencia sin drama, entonces sí, iré. Gracias, mamá. Y fue. Me quedé en medio del departamento, temblando. Mariana tenía razón. Verlo había sido estresante, pero también necesario, porque Roberto necesitaba escuchar la verdad, y yo necesitaba decírsela. Esa noche no pude dormir. Repetía la conversación en mi cabeza, las palabras de Roberto, su rostro devastado. ¿Había sido demasiado dura, demasiado fría, o solo estaba protegiendo mi corazón de más dolor? A las 2 de la madrugada sonó mi celular. Era Mariana. Mamá, ¿estás despierta? Sí, hija. ¿Qué pasa? Acabo de recibir una llamada muy extraña de una mujer que dice ser la mamá de Daniela. Se me heló la sangre. Doña Beatriz, ¿qué quiere? Quiere reunirse contigo. Dice que es urgente, que tiene información que necesitas saber sobre Daniela y Roberto. ¿Información? ¿Qué clase de información? No quiso decirme por teléfono, solo que es serio y que podría cambiarlo todo. Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Por qué? ¿La mamá de Daniela querría hablar conmigo después de cómo me trató en aquella cena horrible? ¿Tú qué piensas?, le pregunté a Mariana. Creo que debes escucharla, pero no sola. Yo voy contigo. ¿Puedes venir desde Denver? Ya voy en camino. Salí hace 2 horas. Llegaré mañana por la tarde.
mi hija, siempre protegiéndome. Gracias, Mariana. Para eso estamos, mamá. Nadie va a volver a hacerte daño. No mientras yo respire. Al día siguiente, Mariana y yo nos reunimos con doña Beatriz en una cafetería del centro. Llegó puntual, pero se veía distinta a la mujer altiva y elegante que yo conocía. El cabello descuidado, ojeras profundas, las manos temblándole mientras sujetaba el bolso. «Gracias por venir», dijo con la voz rota. «¿Qué quiere, doña Beatriz?», preguntó Mariana con tono profesional y frío. Doña Beatriz sacó un sobre del bolso y lo puso sobre la mesa. «Necesitan saber la verdad sobre mi hija, sobre lo que realmente es». Abrí el sobre con las manos temblorosas. Había documentos, muchos, estados de cuenta, fotografías, mensajes impresos, y lo que vi me dejó sin aliento. Porque Daniela no era solo una mujer manipuladora y caprichosa, era algo muchísimo peor, y lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiarlo todo, absolutamente todo. Lo que doña Beatriz me reveló esa tarde fue tan impactante que no podía creerlo, y cuando Roberto se enterara, su mundo iba a desmoronarse por completo. Las manos me temblaban mientras revisaba los papeles. Estados de tarjetas de crédito que nunca había visto. Todos a nombre de Daniela. Todos con deudas enormes. 376,000 pesos leí en voz baja, sintiendo la boca seca. ¿En deudas de tarjetas? ¿Cómo es posible? Los ojos de doña Beatriz estaban enrojecidos. Se veía años mayor que la última vez. Mi hija es adicta a las compras. Compulsiva. Está así desde los 20. Su padre y yo le hemos pagado las deudas ya 5 veces. 5. Y siempre recae. Mariana tomó los documentos y los revisó con ojo de abogada. Estas tarjetas se abrieron hace 3 años, mucho antes de que se casara con Roberto. Exacto, asintió doña Beatriz. Daniela conoció a Roberto en una app de citas. Cuando supo que tenía casa, vio la oportunidad perfecta. Espere, la interrumpí, con náusea. ¿Me dice que mi nuera se casó con mi hijo por conveniencia? No solo eso, hija, dijo bajando aún más la voz. Mi hija le mintió sobre el embarazo. El mundo se detuvo. ¿Qué?, susurré. Doña Beatriz sacó más papeles del sobre, registros médicos, recetas, mensajes impresos. Daniela no puede tener hijos. Tiene un problema uterino desde los 18. Lo sabemos desde entonces. Los doctores fueron claros. Embarazo natural. Imposible. Mariana y yo nos miramos horrorizadas. Pero está embarazada. La vimos en la cena. El doctor lo mencionó. Dijo que no. Podía estresarse. Miente, dijo doña Beatriz con la voz hecha trizas. No hay embarazo. Nunca lo hubo. Revisen estos mensajes. Me tendió su teléfono. Conversaciones de WhatsApp entre ella y Daniela. Doña Beatriz. Daniela. Ya le dije a Roberto que estoy embarazada. Estaba tan feliz. Doña Beatriz. Daniela. No puedes hacer esto. Cuando se entere que mentiste. Daniela. No se va a enterar. Diré que lo perdí en unos meses, pero para entonces ya estaré bien instalada en la casa. Doña Beatriz. Esto está mal. Muy mal. Daniela. Nunca me apoyas. Siempre criticando. Por eso estoy así. Necesito esa casa, mamá. Necesito salir de deudas, o me van a demandar. Sentí que me faltaba el aire. ¿Roberto sabe algo de esto? Nada. Daniela es muy buena para mentir. Siempre lo ha sido. Compró ropa de maternidad, busca síntomas en Internet para fingir náuseas. Hasta compró pruebas positivas por Internet para enseñarle fotos. ¿Por qué me dice esto?, pregunté. Es su hija. ¿Por qué traicionarla? Doña Beatriz se cubrió el rostro y rompió en llanto. Porque no puedo más. No puedo seguir viéndola destruir vidas. Antes de Roberto, ya estafó a 3 hombres. Siempre lo mismo. Se enamoran, inventa embarazos, saca dinero, y cuando ya no puede sostener la mentira, desaparece. Dios mío, susurré. Pero esta vez fue distinto. Encontró a alguien con casa y decidió quedarse. Y cuando usted apareció como obstáculo, la vi hacer cosas horribles. Tirar sus pertenencias, vender sus muebles, humillarla. ¿Y usted no dijo nada?, preguntó Mariana, dura. Tenía miedo, lloró doña Beatriz. Mi hija puede ser peligrosa. Manipula, miente, amenaza.
Me dijo que si le contaba a Roberto me sacaría de su vida para siempre. Y es mi única hija, mi única bebé. Ya no es una bebé, dije firme. Es una mujer adulta que está cometiendo fraude. Y usted es cómplice, sí. Guarda silencio. Doña Beatriz asintió entre lágrimas. Lo sé. Por eso estoy aquí. Porque ayer Daniela vino a pedirme más dinero. 80,000 pesos. Dice que necesita hacerse pruebas positivas falsas para seguir engañando a Roberto. Y yo ya no puedo con esto. No puedo. Mariana reunió todos los documentos y los guardó con cuidado. Voy a necesitar copias certificadas de todo, y que esté dispuesta a testificar si es necesario. Lo que haga falta, dijo doña Beatriz. Solo quiero que esto termine antes de que mi hija arruine más vidas. ¿Y su esposo?, pregunté. Armenta no sabe nada. Cree que Daniela por fin se asentó. Si se entera, no sé qué haría. Está tan orgulloso de ella, pues tendrá que enterarse, dijo Mariana, porque esto es serio. Me quedé mirando los documentos sobre la mesa. Mi hijo, mi pobre Roberto, engañado, manipulado, destruido por una mujer que nunca lo amó, que solo vio en él una oportunidad. Tengo que decirle la verdad, dije en voz baja. Roberto tiene que saberlo. ¿Estás segura, mamá?, preguntó Mariana. Esto lo va a destrozar. Ya está destrozado, respondí. Pero al menos, si conoce la verdad, podrá empezar a reconstruirse sobre algo real, no sobre mentiras. Doña Beatriz me tomó las manos. Gracias. Gracias por ser más madre que yo. Por proteger a tu hijo, incluso cuando él no te protegió a ti. Sus palabras me dolieron, porque eran verdad. A pesar de todo, yo seguía siendo madre. Esa misma tarde marqué el número de Roberto. Contestó al segundo tono. ¿Mamá? Roberto, necesito que vengas a mi departamento ahora mismo. Es urgente. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Estoy bien, pero tenemos que hablar. Trae a Daniela contigo. ¿A Daniela? Pero mamá, Roberto, dije firme, o vienen los dos en una hora, o voy yo allá. Y créeme, no quieres que esta conversación sea en tu casa. Está bien, iremos. Colgué y miré a Mariana. ¿Lista?, preguntó ella. No, pero hay que hacerlo. 40 minutos después, tocaron a la puerta. Abrí. Ahí estaba Roberto, nervioso, jalando del cuello de su camisa. A su lado, Daniela, con gesto agrio y ropa de maternidad ajustada. Espero que esto sea importante, suegra, dijo con tono aburrido. Tuve que pedir permiso en el trabajo. Pasen, dije simplemente. Entraron y se sentaron en el sofá. Mariana se quedó junto a mí, con una carpeta en las manos. ¿Qué pasa?, preguntó Roberto. ¿Por qué está Mariana aquí? Porque lo que voy a decirte es muy serio y vas a necesitar apoyo familiar. Vi cómo el rostro de Daniela cambiaba, de aburrimiento a alerta. ¿Serio?, preguntó con voz aguda. ¿De qué está hablando? De mentiras, dije mirándola directamente. De fraude, de manipulación. No entiendo de qué. Tu madre vino a vérmela, interrumpí. Y me lo contó todo. Vi cómo se le borraba el color del rostro. ¿Mi mamá? ¿Qué dijo? Mariana abrió la carpeta y empezó a sacar documentos. Dijo que no estás embarazada, que nunca lo estuviste, que tienes un problema médico que te impide tener hijos y que le mentiste a Roberto para quedarte con la casa. El silencio fue absoluto. Roberto se levantó lentamente del sofá. ¿Qué? Su voz apenas fue un susurro. ¿Qué dijiste? Está mintiendo, gritó Daniela. Mi madre está loca. Lo inventa todo porque me envidia, porque soy feliz. Aquí están los documentos médicos, dijo Mariana, mostrándolos. Certificados con tu nombre completo. Diagnóstico: útero bicorne con adherencias severas. Imposibilidad de embarazo natural. Esos son viejos, de hace años. Ya estoy mejor. La fecha es de hace 6 meses, respondió Mariana con frialdad. Ya estabas casada con Roberto, y aquí están los mensajes con tu madre, donde admites que estás fingiendo el embarazo. Le mostró el teléfono con las conversaciones. Roberto lo tomó con manos temblorosas, leyó 1, 2, 3 veces, y se desplomó en el sofá, con la cabeza entre las manos. No, puede ser, susurró. Roberto, mi amor, escúchame, dijo Daniela, arrodillándose frente a él.
Estoy embarazada, te lo juro, esos papeles son falsos. Tu mamá los falsificó para separarnos. Entonces, ¿por qué tu propia madre me daría esa información?, pregunté. Porque me odia, siempre me ha odiado. Daniela, dijo Roberto con voz vacía, levantando la mirada. Muéstrame pruebas recientes, análisis, ecografías, con tu nombre. Daniela abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Los tengo en casa. Mentirosa, dijo Mariana. Tu madre también nos dijo que compraste pruebas positivas por internet, que todo ha sido una farsa desde el principio. No, estoy embarazada. Entonces vamos al hospital ahora mismo, dijo Roberto poniéndose de pie. Ahora, y vas a hacerte un ultrasonido delante de mí. Daniela se quedó helada. Es tarde. Las urgencias están abiertas las 24 horas, dijo Mariana. Vamos. No, no voy. No tengo que probarles nada. Y ahí estuvo, la confesión sin palabras. Roberto la miró con los ojos llenos de lágrimas. Dime la verdad, le dijo con voz rota. Por favor, solo dime la verdad. Daniela guardó silencio largo rato, y luego empezó a llorar. No estoy embarazada, susurró. Nunca lo estuve. El grito de dolor que salió de la garganta de Roberto me partió el alma. Se llevó las manos a la cabeza, jalándose el cabello, caminando en círculos como un animal enjaulado. ¿Por qué?, gritó. ¿Por qué me hiciste esto? Porque necesitaba la casa, porque tengo deudas, porque estaba desesperada. ¿Y yo? ¿Yo no importaba? ¿Mis sentimientos? ¿Mi vida? Iba a funcionar, dijo sollozando. Iba a decirte que lo perdí y ya. Nadie tenía que salir herido. Me destruiste, gritó él entre lágrimas. Dejé a mi madre. Te dejé humillarla. Gasté todo mi dinero. Todo. Por una mentira. Daniela intentó acercarse, pero Roberto retrocedió como si la tocara el veneno. No me toques. No vuelvas a tocarme nunca. Roberto, por favor, lárgate, rugió. Fuera de aquí. No quiero volver a verte. Daniela me miró con odio puro. Esto es tu culpa, escupió. Arruinaste todo. Podríamos haber sido felices. La felicidad construida sobre mentiras no es felicidad, le dije con calma. Es solo una ilusión esperando derrumbarse. Daniela tomó su bolso y salió del departamento, dando un portazo. Roberto se desplomó en el piso, llorando como un niño. Me acerqué despacio, me senté junto a él y, por primera vez en meses, lo abracé. Mi hijo, mi pobre hijo. Perdóname, mamá, lo siento tanto. Tenías razón en todo. Fui un idiota que te lastimó por alguien que no valía nada. Shh, le susurré, acariciándole el cabello. Ya pasó, hijo. Ya terminó. ¿Podrás perdonarme algún día? Ya te perdoné, dije, sintiendo mis propias lágrimas caer. Desde el momento en que decidiste buscar la verdad, nos quedamos ahí, en el suelo de mi pequeño departamento, llorando juntos. Porque a veces, para reconstruir, hay que romperse por completo. Y mi hijo acababa de tocar fondo, pero yo iba a estar ahí para ayudarlo a levantarse. Porque eso hacemos las madres. Perdonamos, sanamos, reconstruimos, aunque duela, especialmente cuando duele. La verdad había salido a la luz, pero aún quedaba una última decisión por tomar, una que cambiaría nuestras vidas para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino. Roberto presentó la demanda de divorcio de inmediato, con las pruebas que teníamos el fraude, del falso embarazo, las deudas ocultas, los mensajes de manipulación. El abogado dijo que sería rápido y contundente. Daniela trató de pelear. Pidió compensación económica, amenazó con demandar por daño moral, incluso inventó que Roberto la había maltratado. Pero cada mentira se desmoronó frente a las pruebas. Doña Beatriz, fiel a su palabra, testificó contra su propia hija. Fue desgarrador verla en el tribunal, llorando mientras decía la verdad. Don Armenta, al enterarse de todo, sufrió una crisis nerviosa. Pasó 3 días en el hospital. Al salir, le prohibió a Daniela volver a su casa. Daniela se quedó sola, sin casa, sin esposo, sin familia. Y aunque una parte de mí sintió lástima, otra, la que había sido humillada y destruida, supo que eso no era venganza, era justicia.
Las consecuencias naturales de sus actos. 2 meses después del divorcio, Roberto y yo estábamos sentados en mi departamento tomando café. Él se había mudado a un estudio pequeño, cerca de su trabajo. Estaba aún más delgado, pero en sus ojos había una claridad que no le veía desde hacía años. Mamá dijo, revolviendo azúcar en su café: he estado pensando mucho en todo, en cómo llegamos hasta aquí, y, respiró hondo, me di cuenta de algo. No me casé con Daniela por amor. Me casé por miedo. ¿Miedo a qué? A estar solo. A no ser suficiente. Cuando papá murió yo tenía 15 años. Y te vi trabajar hasta partirte el lomo para sacarnos adelante. Siempre quise demostrarte que había valido la pena. Que tu sacrificio había valido la pena. Se le quebró la voz. Y cuando apareció Daniela, bonita, segura de sí, interesada en mí, pensé que era mi oportunidad de tener la familia perfecta, de demostrarte que lo logré. Pero hice todo mal, continuó. En lugar de protegerte, te herí. En lugar de honrar tu sacrificio, lo pisoteé. Traicioné todo lo que me enseñaste por impresionar a alguien que nunca me amó. Las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Cómo puedes perdonarme? ¿Cómo puedes siquiera verme después de lo que te hice? Me levanté de mi silla y me senté a su lado. Tomé su cara entre mis manos, como cuando era niño y tenía pesadillas. Roberto, escúchame bien. Todos cometemos errores. Todos. Lo importante no es el error, sino lo que haces después. Pero reconociste tu error. Pediste perdón. Terminaste una relación tóxica. Estás reconstruyendo tu vida. Eso requiere más valentía que nunca equivocarse. ¿De verdad me perdonas? Ya te lo dije. Te perdoné en el momento en que tuviste el valor de buscar la verdad. Nos abrazamos fuerte, y sentí que algo roto entre nosotros empezaba a sanar. No estaba curado del todo. Aún había cicatrices, aún dolía, pero estaba sanando, y eso era suficiente por ahora. 3 meses después sonó mi teléfono. Número desconocido. ¿Bueno? Señora Inmaculada, habla el licenciado Méndez. Licenciado, ¿qué pasó? Tengo noticias. Detuvieron a Daniela esta mañana. Se me fue el alma a los pies. ¿Detenida? ¿Por qué? Fraude. Resulta que después del divorcio con Roberto intentó la misma treta con otro hombre, un empresario de Polanco. Le dijo que estaba embarazada, le sacó dinero de sus cuentas, vendió algunas de sus pertenencias. Dios mío. Pero este hombre fue más listo. Contrató a un investigador privado. Descubrió todo su historial, estafas anteriores, embarazos falsos, todo, y presentó denuncia penal. Ahora enfrenta cargos por fraude agravado. Podrían ser hasta 8 años de prisión. Además, otras víctimas previas se están uniendo en una demanda colectiva. Su madre también está testificando. Me quedé en silencio, procesando la información. ¿Cómo está Roberto?, pregunté. ¿Ya lo sabe? Se lo dije hace 1 hora. Dijo que espera que ella aprenda, que encuentre ayuda, pero que ya no es su problema. Bien, dije. Eso es madurez de su parte. Hay algo más, señora Inmaculada. Roberto ha hecho todos sus pagos. 38,000 pesos al mes durante 4 meses seguidos, sin fallas y sin quejarse. Lo sé. He estado revisando la cuenta. Él pregunta si consideraría renegociar el contrato. No para pagar menos, sino para poder visitarla más seguido. Dice que extraña hablar con usted. Sentí un nudo en la garganta. Dígale que venga a cenar el domingo. Voy a preparar carne al horno, su platillo favorito. Escuché la sonrisa en la voz del abogado. Se lo diré. Y señora Inmaculada, me alegra ver que las cosas van mejorando. Gracias, licenciado Méndez, por todo. El domingo Roberto llegó con flores y un pastel de chocolate. No tenías que traer nada, le dije al abrir la puerta. Quise hacerlo. Es lo mínimo. Comimos juntos. Hablamos de su trabajo, de su nuevo apartamento, de sus planes. Hablamos de Mariana y Jorge, de los sobrinos que vivían lejos. Hablamos de todo y de nada, como antes de que Daniela apareciera. Y fue normal, cómodo, sanador. Al terminar, Roberto sacó un sobre de su mochila. ¿Qué es eso?, pregunté. Ábrelo. Lo abrí con cuidado. Dentro venían documentos legales. Las escrituras de la casa, ya transferidas completamente a mi nombre, sin condiciones,
sin comodato, nada. Roberto, ¿qué es esto? Es tuya, mamá. Siempre lo fue. Pero ahora es oficial. 100% tuya. Renuncio a cualquier derecho. Pero la casa era para ti. Era un regalo que me daba vergüenza conservar. Tú necesitas un patrimonio seguro, un lugar propio, y esa casa es tuya. Yo voy a construir mi propio camino, como debía hacerlo desde el principio. Las lágrimas me corrían por las mejillas. ¿Y dónde vas a vivir? Me quedo en mi departamento. Estoy ahorrando para comprar un lugar en unos años. Algo que yo me gane, no algo regalado. Déjame hacer esto, mamá. Déjame mostrarte que aprendí, que crecí, que tu sacrificio no fue en vano. Lo abracé muy fuerte. Mi hijo, mi niño, que ya no era un niño. Por fin estaba convirtiéndose en el hombre que siempre supe que podía ser. 6 meses después, estaba en esa misma casa de la calle Jacarandas. Pero ahora era distinta. Había limpiado cada rincón. Pinté las paredes de colores nuevos. Puse plantas en cada ventana. Mariana me ayudó a renovar la cocina. Jorge me ayudó a arreglar el jardín. ¿Y Roberto? Roberto venía cada domingo a comer conmigo. A veces traía a sus hermanos. A veces venía solo. Pero siempre llegaba puntual, respetuoso, cariñoso. Una tarde estábamos los 4 en el jardín: Roberto, Mariana, Jorge y yo, tomando limonada bajo la sombra de la bugambilia que yo misma planté hace años. ¿Saben qué día es hoy?, pregunté. ¿Qué día?, dijo Mariana. Hoy, exactamente hace un año, volví del funeral de mi hermana Gracie y encontré mis cosas tiradas en el pasto. Cayó un silencio incómodo. Mamá, empezó Roberto. No lo interrumpí con una sonrisa. No lo digo para que te sientas mal. Lo digo porque hace un año creí que lo había perdido todo. Mi casa, mi dignidad, mi familia, a mi hijo. Los miré a los 3. Pero lo que en realidad perdí fueron las ilusiones, las mentiras, las relaciones falsas. Y cuando todo eso se fue, descubrí lo que de verdad importa. ¿Qué?, preguntó Jorge. Ustedes, los que se quedaron, los que pelearon por mí, los que me mostraron que la familia no es perfecta, pero puede ser real. Roberto se secó los ojos discretamente. Y también descubrí algo sobre mí, continué. Que puedo ser fuerte, que puedo poner límites, que puedo exigir respeto sin sentir culpa, que no tengo por qué aceptar migajas de amor. Nos diste una lección a todos, mamá, dijo Mariana. A veces el amor más grande es el que dice, hasta aquí. Exactamente. Y hoy, un año después, estoy sentada en mi jardín, en mi casa, con mis hijos, los que de verdad me aman, tomando limonada, en paz. En paz, repitieron los 3. Brindamos con los vasos de limonada y reímos. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que todo estaba en su lugar. Esa noche, cuando mis hijos se fueron y me quedé sola, salí al jardín una última vez. Miré las estrellas, el mismo cielo que miré hace un año, cuando pensé que mi vida había terminado. Pero no había terminado. Había vuelto a empezar. Me caí, me rompí, toqué fondo, pero me levanté. Y aprendí la lección más importante de todas, que la dignidad no se regala, se defiende, que el respeto no se mendiga, se exige, que el amor verdadero no humilla, eleva, y que nunca, nunca es tarde para limpiar tu vida de todo lo que no te sirve, aunque eso signifique estar sola un tiempo, porque estar sola, con la dignidad intacta, es mejor que estar acompañada en la humillación. Sonreí, mirando las estrellas. Gracias, gracias, susurré, pensando en mi hermana. Gracias por recordarme que la vida es corta y no debe gastarse en quienes no nos valoran. El viento sopló suave, moviendo la bugambilia, y juro que sentí la respuesta de mi hermana en ese viento. De nada, hermanita. Ahora vive, vive de verdad. Y eso fue exactamente lo que hice. Viví con dignidad, con paz, con amor propio y con la certeza de que había ganado la batalla más importante de todas, la batalla por mi propia alma. Si esta historia tocó tu corazón, es porque algo en ella resonó contigo. Tal vez también te humilló alguien que debía amarte. Tal vez también sentiste que no valías, que estorbabas, que debías aceptar migajas.
Déjame decirte algo desde el fondo de mi alma. Tú vales. Siempre has valido, y mereces respeto. No importa tu edad. No importa si eres madre, abuela, hija o hermana. No importa cuántas veces te hayan hecho sentir pequeña. Tienes derecho a tu dignidad, a tu espacio, a tu paz, a tu felicidad. Y si alguien quien sea te hace sentir menos, entonces es momento de hacer una limpieza. Decir basta, poner límites, exigir respeto, defenderte, porque la vida es demasiado corta para vivirla de rodillas. Y nunca, nunca es tarde para levantarte. Yo lo hice a los 67 años. Tú también puedes. A veces la vida no se trata de recuperar lo perdido, sino de descubrir la fuerza que tenías cuando todo se cayó. Porque la dignidad no se mendiga, se defiende, y cuando lo haces, el alma vuelve a respirar. Gracias por estar aquí, por escuchar mi historia. ¿Alguna vez has vivido algo parecido? Y dime, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios, porque aquí en Bóveda, Historias de las Abuelas, no solo contamos historias, o las compartimos, para sanar juntos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, dale like y comparte este video. Quizás tus palabras hoy le den esperanza a alguien que la necesita.